Vamos a analizar un poquitito la política y estamos conectados muy amablemente, como cada vez que lo hacemos, con Pablo Román, para analizar políticamente esta Argentina. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, todo en orden, che, con mucho frío. ¿Cómo te trata el frío? No me gusta mucho el No te frío, gusta, no pero sos del team invierno, está muy bien, está muy bien. eh, Pablo, me interesa, hablando justamente de frío, ¿no? Las relaciones del gobierno con la oposición, a partir, bueno, claramente lo que viene ocurriendo en estas horas por el lado de la cuestión de YPF y este 51% que la jueza nos pide entregar y plantear como pago de lo que se ha sucedido hace unos años a esta parte. Eh, Seguramente la relación del gobierno con la oposición es tremendamente fría, pero al mismo tiempo también, para analizar esto, es interesante también que nos comentes o cuál es tu opinión respecto de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de este fin de semana, donde nuevamente, hablando de la relación fría entre gobierno y oposición, pareciera también que hay una relación fría entre la gente y la política, ¿no? Sobre todo en Santa Fe, que ha ido a votar menos del 50%, y de alguna forma es una especie también de reclamo de la sociedad. ¿Cómo analizás eso? Más allá, después hablamos de los resultados y después hablamos de lo que pueda ocurrir con determinados candidatos, pero ¿cómo analizás la relación de la gente con la política? sí, creo que hay un proceso de desconexión Ujú. importante de la ciudadanía con la política. Creo que también, bueno, esa desconexión se expresa y que me parece que la política no resuelve los problemas de las mayorías. Ujú. Creo que también hay ahí una situación en la cual se confiaba que Milei podía venir a resolver parte de ese problema y hoy, ya con año y medio, ¿no? Ujú. El problema de las mayorías no se resuelve y la conclusión, me parece a mí, es que, bueno, eh, que la política hoy pasa a ser un problema fundamentalmente de los políticos, donde los políticos resuelven sus cosas y la gente se ve afuera, digamos, ¿no? Y la idea de ir y legitimar esas cuestiones hoy parece un problema, pero también al Ujú. mismo tiempo, sobre todo en los estudios cualitativos, eh, bueno, hay una reivindicación de la democracia, ¿no? Hay una, lo que marco es que hay una tensión, Claro. no es tan, digo, la democracia, también es cierto que la democracia, una de las deudas es que solamente sea un procedimiento para votar cada 2 años, ¿no? Ujú. Y no, y no genere otros procesos de participación, Ujú. por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes donde, bueno, la política para los jóvenes la definen personas que no son jóvenes, digo, ¿no? Hay toda una Es verdad. representación de que, bueno, que la participación hoy está muy en niveles muy bajos, Ujú. nadie promueve la participación y solamente es un proceso de legitimación de programas políticos para políticos o intereses particulares, digamos, Ujú. ¿no? Y bueno, y eso me parece que marca también un aspecto de la desconexión de la ciudadanía con la política. Y Pablo, ¿se legitiman los gobiernos que ganan con un 25-30%, pero cuando en realidad han votado el 50%? ¿Hay legitimación en este sentido o empieza a correr riesgo eso también? Y yo creo que es un riesgo. Eh, por eso me parece que es importante también fomentar mayores niveles de Ujú. participación, ¿no? Ujú. Porque si no vamos a una democracia muy, bueno, esto, ¿no? Sí, tal Que cual. eligen un sector politizado, un sector mayoritario no participa y eso también habilita a que, bueno, que sean aquellos que tienen más peso en la, bueno, en la posibilidad de imponer su poder, su programa político, terminen triunfando. Ujú. Ujú. Claramente la participación tiene que ver con la oferta, pero al mismo tiempo cuando uno analiza la oferta política o aquellos que puedan ser candidatos potables, uno termina claramente nombrando los mismos apellidos de hace muchísimo tiempo y las mismas propuestas de hace muchísimo tiempo. Claramente la gente muy posiblemente esté a la espera de una renovación, sobre todo digo en la oposición, ¿no? Milei todavía tiene este brillo que le da lo nuevo, ¿no? Pero por lo menos
por ahora, no sé qué sucederá en los próximos años, pero No, en yo principio sabes la que oposición no, ¿no? creo, respecto a lo que planteás, quizás un pequeño matiz, ¿no? Mm, Es cierto que hoy bueno, es todo muy de arriba hacia abajo, ¿no? Yo ujú. creo que las formas de participación tienen que venir más de Al abajo revés, hacia claro, arriba, claro. ¿sí? Creo y esta idea que vos planteás bien, digamos, porque es parte de esta realidad, ¿no? La gente espera la renovación. Y eso también me parece que es parte del problema, ¿no? Decirle a la gente, ustedes esperen que nosotros vamos a Sí. resolver quiénes son los que cómo nos vamos a renovar, ¿no? Y me parece que ahí, y en esto vinculo algo que pasó en estos días que fue muy importante, ¿no? La condena a Cristina Fernández de Kirchner, un Ujú, fallo que lleva un poquito al borde de la institucionalidad, mm, ¿no? Y esta idea bueno, de que quizás haya sectores que quieran participar de otra forma, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Movilizarse, salir a la calle, plantear, digo, ¿no? Y ujú. también en esos procesos siempre van generando nuevas dirigentes, digamos, ¿no? Que después pueden transformarse en figuras o no, pero me parece que también es necesario entender que hay que, como sociedad, como ciudadanía, bueno, tener un rol también un poco más activo Más quizás, activo, ¿no? claro. Y pensar que no es solamente la política la que se va a Claro, no, renovar a no, sí no misma, observar sino, desde una tribuna a ver qué apellido surge o qué apellidos nos ofrecen exacto, desde allí mismo, ¿no? Sino tal vez en una de esas exactamente, meterse y con tiempo, seguramente generar apellidos nuevos a partir de un consenso más general. Sí, eso no ocurre, lamentablemente, y es muy cierto lo que decís, la gente pareciera que está observando desde una tribuna, bueno, a ver qué me ofrecen, cuando en bueno, una por de esas ejemplo, debería ser al revés, sí, sí. no, digo, me parece que el caso de Monteverde en Rosario es también un ejemplo Ujú, de alguien que viene de abajo, digamos, ¿no? De abajo en el sentido que viene de una organización, vinculados a movimientos sociales, y bueno, y está bien, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, pero bueno, eso también, ujú. eso es parte de la realidad, ¿no? Y creo que quizás habría que fomentar un poco más esa forma. El caso de Monteverde es para analizar también, porque en principio, para aquellos que tal vez no estamos demasiado en la política de Rosario, y tal vez seguramente tocamos más de oído, porque capaz que nombramos a Rosario cuando ocurre algo, cuando pasa algo, cuando se acercan las elecciones o cuando sucede algo así, pero no ha sido en principio una suerte de sorpresa la victoria de Monteverde, pero al mismo tiempo también eh, luego de la victoria uno se pone a pensar en las repercusiones que puede tener dentro de la fuerza, dentro del peronismo, un triunfo como el de Monteverde y no como si hubiera triunfado otro tipo de peronismo. ¿Me explico? ¿Sí? Seguramente eso va a repercutir en lo que es el peronismo o va a quedar ahí en Rosario y nada más. ¿Cómo lo analizas? Y puede repercutir, ¿no? Porque hay toda una discusión Ujú, dentro del peronismo, digo, ¿no? Yo lo diría así, si el peronismo tiene que seguir en una fase institucional como viene siendo o mostrar rasgos un poquito más plebeyos, digamos, ¿no? ujú, Esto no quiere decir nada, solamente en términos de perfil, ¿no? Un peronismo con un perfil bien institucional o un poquito más plebeyo, digo, que le dé lugar a situaciones más espontáneas que pasan en la realidad, ujú, digamos, ¿no? Y eso me parece que la discusión, creo que en Monteverde puede expresar ese segundo aspecto, digamos, ¿no? Un poquito más plebeyo, menos institucional, eh, y bueno, y en la discusión eso yo creo que está planteado, digamos, ujú. pero después viste cómo son los distintos procesos, Sí, sí, claro. eh, bueno, digo, pensando también en el caso de Kichilov en la provincia, digamos, no es todo tan sencillo, uno Ujú, puede querer representar algo y después, bueno, la propia dinámica política genera dificultades para poder hacerlo. ujú. Hay un peronismo más de centro, históricamente, que pareciera que ahora, no digo que esté relegado, pero sí parece como que estuviera en las sombras, ¿viste? Un peronismo más, bueno, de hecho, el peronismo de centro derecha ha casi desaparecido o ha mutado lentamente hacia pro, bueno, eso habría que analizarlo bien, pero hay un peronismo de centro
que está en las sombras y que digo, no sé si va a surgir en algún momento o definitivamente el peronismo será esto que tenemos hoy, que justamente estamos hablando de un peronismo más de centro izquierda que de centro y que justamente tal vez surge como respuesta al ala derecha que plantea el gobierno. ¿Esto tiene que ver con, volvemos a las izquierdas y derechas o no? No deja de ser extraño, ¿no? Y yo creo que es difícil, ¿no? Porque hoy el gobierno de Milei me parece que logra acaparar Mm, todas las representaciones más hacia la derecha, si se quiere, y de hecho un sector importante del peronismo le ha dado apoyo sí, sí. a Milei, digamos, ¿no? Ujú, Ya sea algunos gobernadores, Jaldo, Jalil, como bueno, como también figuras que quizás no tengan tanta responsabilidad, ¿no? Pública, sí. pero creo que y al mismo tiempo, bueno, creo que hoy el peronismo tiene que representar a un sector de la sociedad que es amplio, que quiere también una alternativa política al proyecto de Milei porque se sienten muy afectados por la política de Milei. Ujú, Y eso me parece que también condiciona más hacia al centro lo condiciona. Eso porque hay un sector de la sociedad que se siente muy atacado por estas políticas y bueno, y está buscando también ese vínculo entre representantes y representados que se exprese en una alternativa política ujú. distinta. Seguro. ¿Y qué partido juega el PRO que desaparece, no desaparece? Hoy tengo entendido que Sebastián Pareja, que es el gran armador libertario, se reuniría con diputados como con Ritondo y creo que Santilli, y algunos, creo que el intendente de Montenegro también va a estar en esa reunión, generando la posibilidad de acuerdos, sobre todo para lo que se viene en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué partido ves que está jugando el PRO? Yo creo que el PRO tiene hoy un problema de jefatura, Mm, fundamentalmente, ¿no? Me parece que se está discutiendo mucho la jefatura política de Macri, porque Macri no termina al menos de entender que lo que le ofrece la Libertad Avanza es lo que él quiere, ¿no? Y me parece que ahí hace algunos movimientos que desorientan, pero también es cierto que gran parte de la dirigencia está convencida que tiene que ir con la Libertad Avanza, digamos, ujú. ¿no? Caso Santilli, caso Ritondo. Sí, sí. Y eso puede generar también Sí, una inclusive está crisis sucediendo en las bases, mayor. ¿viste? Por ejemplo, muchos legisladores provinciales que se han afiliado, tengo claramente el caso de muchos de los legisladores que estaban con Kravets en Lanús, ¿Eh? que se han afiliado a la Libertad Avanza. Eh, digo, están claramente jugando su partido y como vos decís, están más del lado del gobierno que en la búsqueda de identidad que ha perdido el PRO con Macri, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, y habrá que ver cuál es la decisión de Macri, ¿no? Ujú, Si se imponen, bueno, no sé, ayer leía que pensando en una posición de generar una alternativa más de centro en la mm, provincia de Buenos Aires, bueno, pero eso, digamos, puede generar una crisis mayor y habrá que ver cómo se sintetiza, es decir, si Macri acepta esto que vos planteás, digamos, ¿no? Que viene de abajo hacia arriba, claro, porque también la base social y electoral del PRO hoy está más cerca sí, sí. de la Libertad Avanza. Ujú. Digamos, eso es así, entonces si Macri acepta eso o por otros intereses logra imponer una posición distinta de no ir con la Libertad Avanza, pero eso también, por eso digo, es un problema, porque cuando uno pregunta, tanto en los cuantitativos como en los cualitativos, la gente opina que el PRO y la Libertad Avanza tienen que ir juntos para ganar la Claro, kirchnerismo. claro. Sigue siendo ese partido que se debería jugar desde hace bastante, ¿no? Ahí veremos. Seguramente la provincia de Buenos Aires será un buen termómetro para medir cómo va esa situación y bueno, en poquito tiempo tendremos claramente una definición. Pablo, ha sido como siempre un enorme placer contar con tu calidad de analista político y de sociólogo también, que es muy interesante a veces mezclar estas cuestiones porque también hablar de lo que ocurre con la gente es también hablar de política. Así que como siempre te agradecemos mucho, viejo. Bueno, te agradezco mucho a vos tus palabras y bueno,
un placer charlar y cuando quieran seguimos charlando. Dale, Un abrazo grande. Abrazo enorme. Era Pablo Román, como te decía, sociólogo y analista político.